¿Qué tal, médicos? Hoy estamos revisando el primer tema del bloque de infectología, uno que ustedes han solicitado mucho, ya que pues sí es súper importante. Yo creo que el bloque de medicina interna junto con cardiología es el que sí o sí tienes que dominar, tienes que revisar mil y un veces porque muchísimas preguntas corresponden al bloque de infectología y vamos a revisar obviamente los temas más importantes para asegurarnos de que estén preparados para ese examen. El día de hoy empezamos con endocarditis infecciosa, que se define como una infección intracardíaca activa de origen bacteriano en la mayoría de los casos, y su lesión característica será la presencia de las vegetaciones, como podemos revisar acá. La etiología generalmente es causada por inmunosupresión, válvula protésica y un agente, una etiología que siempre mencionan todos los libros de texto y la guía de práctica clínica también lo menciona, es ser usuario de drogas por vía parenteral. De ahí la imagen que vemos acá, ¿no? Y ahora Looking for a Dream. Entonces, epidemiología asociado a la pobreza. Y esto se refiere más que nada a, a la dificultad que tienen las personas de escasos recursos para acceder a la salud, ya que pues si no, inmediatamente tienes la afectación y vas al médico, te dan el tratamiento antibiótico y se acabó. Sin embargo, en este caso no. A veces es muy difícil poder costear una consulta médica, costear el antibiótico y el seguimiento que se requiere. Por lo tanto, la pobreza sí es un factor importante, no tanto que los pobres sean más usuarios de drogas por vía parenteral, sino que en estos casos no pueden costear la salud. Es más frecuente en varones 2-1 y hasta el 40% de los casos no se identifica la causa real de la endocarditis infecciosa. La clasificación es muy variada. Esta es una clasificación que viene en la guía de práctica clínica y es la que vamos a utilizar para el estudio de la materia. Entonces hay que saber identificarlo por distintos lados. Por ejemplo, sobre el lugar donde se asientan. Si es sobre la válvula nativa, es decir, tu válvula original, pues puede ser izquierda o derecha. Y del lado izquierdo, pues puede ser aórtica o mitral. Y también, si es izquierda, puede ser aguda si tiene menos de 2 semanas de evolución. Subaguda si ya cumplió más de 2 semanas de evolución. Y crónica, pues de 4 meses a años de evolución. Esa es la que más se ha llegado a preguntar en el examen. Entonces, esa es la que podríamos considerar importante, aguda, subaguda y crónica. Sobre la válvula protésica, vemos que también puede ser protésica temprana hasta los 12 meses de la cirugía, tardía más de 12 meses de cirugía. Esta también hay que recurrirla muchísimo, si es en válvula protésica, si es temprana o tardía. También puede ser sobre cables o marcapasos desfibriladores. También puede ser por el tipo de adquisición que puede ser adquirida en la comunidad, asociada a la asistencia sanitaria y en adictos a drogas por vía parenteral. Y finalmente por el crecimiento en cultivos, que puede ser con hemocultivos positivos para streptococo, enterococo y estafilococo, con hemocultivos negativos por terapia antibiótica previa, que puede ser por entelococos orales o estafilococos coagulasa negativo. También con hemocultivo frecuentemente negativo, que corresponde al famosísimo grupo del HASEC, por brucela y por hongos, y con hemocultivos constantemente negativos, que ya tampoco corresponden directamente al HASEC, como son Coxella burnetii, Bartonella, Clamidia y Treponema whipplei. Obviamente todos SPP, ¿no? Bartonella SPP y Clamidia SPP. Ahora, también hay que saber los agentes más frecuentes de muchas de esas situaciones. Por ejemplo, Staphylococcus aureus suele ser el agente que más frecuentemente encontraremos en una endocarditis infecciosa sobre válvula nativa. Y también Staph aureus corresponde por lo mismo a la presentación aguda de la enfermedad con 2 semanas de evolución. Pero hay que hacer la diferencia, ya que por ejemplo Streptococcus viridans es aquel que aparecerá más frecuentemente en una endocarditis infecciosa subaguda, aquella con más de 2 semanas de evolución, y una crónica será generalmente por Coxiella burnetii. Por el otro lado, sobre una válvula protésica, vemos que la más frecuente es Staphylococcus epidermidis, y mencionan los textos que esto es generalmente una contaminación durante la cirugía, por no haber hecho una correcta técnica de asepsia y antisepsia, pues se contamina la válvula protésica con Staphylococcus epidermidis, que es comensal de la piel, y pues va a afectar a la válvula protésica temprana. Y después la tardía generalmente es causada por Streptococcus viridans. Aquí tenemos la fisiopatología. Primero hay que recordar que la válvula más afectada, como vimos anteriormente, va a ser la mitral. Por eso el lado izquierdo, mitral y aguda, es lo más clásico por Staph aureus. Y hay que hacer la diferencia en que si es usuario de drogas por vía parenteral, va a ser la tricuspidia. Entonces, ahora hay que ver la fisiopatología. No tenemos dos procesos iniciales. Primero,
la generación de inmunocomplejos circulantes y estados de la hipercoagulabilidad asociado a traumatismo directo y fenómenos hemodinámicos generarán una lesión endotelial, lo cual va a generar trombos fibroplaquetarios adheridos al endotelio vascular. Y esto se va a juntar con microorganismos patógenos, ya sea por una lesión en piel y mucosas, de ahí viene Staphylococcus, o por un foco séptico también, ¿no? Este, se llama? Una artritis séptica también puede estar, ¿no? El Staphylococcus. Entonces vamos a tener invasión al torrente sanguíneo, lo cual se corresponde con bacteremia, y finalmente adhesión y colonización bacteriana de la válvula mitral en la mayoría de los casos, o en la tricúspide en los aeros de drogas por vía parenteral. Esto finalmente, asociado al trombofibroma plaquetario, da una vegetación séptica. Y aquí viene lo importante, porque puede generar bacteremia persistente con metástasis o émbolos sépticos, y vamos a tener ahora abscesos en todo el cuerpo, puede generar hepatoesplenomegalia, así como formación de complejos inmunitarios circulantes. Por otro lado, la misma vegetación puede generar fragmentación o desprendimiento y una embolia séptica que puede generar infección o infarto de tejidos remotos, así como la destrucción valvular, una secundaria valvulopatía y finalizando con insuficiencia cardíaca. Después la guía por fin nos hace énfasis en la prevención, donde se sugiere profilaxis para endocarditis infecciosa en paciente con prótesis valvular o material protésico utilizado para la reparación valvular. Y se sugiere profilaxis en pacientes con cardiopatía congénita cianógena no reparada, incluyendo fístulas sistémico-pulmonares, así como en pacientes con cardiopatía congénita reparada ya con material protésico, dispositivo implantado quirúrgicamente o caracterismo a los 6 meses siguientes del procedimiento. Y finalmente, una que recordemos por esos traumas de las preguntas de odonto, sugiere profilaxis en pacientes de alto riesgo que sea sometido a procedimiento dentario que implique manipulación de tejido gingival, periapical o alteración de la mucosa oral. Y aquí está el régimen antibiótico para profilaxis, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser amoxicilina 2 gramos vía oral, o si no se puede utilizar la vía oral, pues puede ser ampicilina intramuscular o intravenosa y ceftriaxona intramuscular o intravenosa. Si es alérgico a la penicilina, se puede utilizar cefalexina. Vemos que incluso a pesar de también ser betalactámico, parece no tener consecuencias con ¿cómo se llama esto? Bueno, que se entrecruce y provoque reacción alérgica. O si no, pues más fácil, ¿no? Damos clindamicina, que puede ser 2 gramos vía oral o 600 miligramos vía oral en el caso de la clindamicina. Y alérgicos a penicilina, pues puede ser ceftriaxona, otra vez, una cefalosporina, o si no, puede ser igual clindamicina. El cuadro clínico es muy importante. Puedes tener esos 3 síntomas principales: la fiebre, las manifestaciones cardíacas y las manifestaciones auscultatorias. La fiebre es el signo principal y es mucho más frecuente en la enfermedad y se presentará hasta el 90% de los casos. Entonces, tu paciente con endocarditis infecciosa, sí o sí en el caso clínico, tiene que referirte que tiene fiebre. Después, vamos a tener la presencia de falla cardíaca izquierda, generalmente porque afectamos la válvula mitral, y debido a obstrucción valvular severa o ruptura de una cuerda tendinosa. Y por el otro lado, manifestaciones cardíacas como el soplo, previamente inexistente en algún foco de auscultación o cambio radical en las características de un foco previo. Entonces, fiebre, soplo y falla cardíaca izquierda. Y aquí lo vamos a confirmar con los criterios de Duke, donde hay que tener en cuenta que un diagnóstico definitivo por criterios de Duke será por 2 criterios mayores, 1 mayor y 2 menores, o la presencia de los 5 menores, mientras que el diagnóstico probable es por un criterio mayor y 1 menor, o en su defecto 3 menores. Todo aquello que no cumple esas dos características, pues obviamente se descarta la enfermedad. Entonces, los criterios mayores de Duke son hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa, que son los hemocultivos separados con aislamiento de microorganismos típicos como Staphylococcus aureus, Staphylococcus viridis, bovis y el grupo Hasek. O un cultivo positivo para Coxiella burnetii o estudio serológico de anticuerpos positivos para Coxiella burnetii con títulos mayores a 1/800. Y también puede ser evidencia de afectación endocárdica por ecocardiograma, es decir, que tú directamente ahí ves la vegetación, el absceso o dehiscencia de la prótesis valvular. Si no tienes por ecocardiograma, puede ser un nuevo soplo cardíaco o cambio en uno preexistente. Entonces, si tienes dos de estos, si tienes un cultivo positivo para Staphylococcus o que sea positivo para Coxiella burnetii, y esto más la evidencia de afectación endocárdica por ecocardiografía o por la aparición de un nuevo soplo cardíaco, te confirma que tienes endocarditis infecciosa. Si no, puedes utilizar los criterios menores, que puede ser predisposición como uso de drogas intravenosas o presencia de afección cardíaca predisponente, fiebre mayor o igual a 38 grados, fenómenos vasculares como embolia anterior y
los signos clínicos de la endocarditis infecciosa que ahorita revisaremos, que son infartos sépticos pulmonares, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival o manchas de Roth y las lesiones de Janeway. Fenómenos inmunológicos como pueden ser, aquí venía, glomerulonefritis, ganglios de Osler, manchas de Roth o factor reumatoide positivo. Vean por la diferencia y que mencionamos también en la clase de artritis reumatoide, que el factor reumatoide no siempre se relaciona directamente con la artritis reumatoide. Y finalmente, evidencia microbiológica. Son hemocultivos positivos que no cumplen con los criterios principales, o sea, no es para Coxiella burnetii, Aurus viridans o JASEC, o evidencia serológica de infección activa con un microorganismo que sí puede ser compatible con endocarditis infecciosa. Entonces, otra vez, dos criterios mayores, uno mayor y dos menores, o cinco menores, te confirman la presencia de endocarditis infecciosa. Y si solo cumples uno mayor o uno menor, pues es probable. Si no tienes ni siquiera uno mayor, pues no es ni tampoco cumples con los cinco menores, pues no es endocarditis infecciosa. Ahora sí, tenemos las manifestaciones periféricas, petequias, hemorragia y manchas de Roth. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, los famosísimos nódulos de Osler que se ven en esta imagen de acá. Podemos tener las manchas de Janeway, que son focos sépticos, son émbolos que han llegado acá, han generado trombosis y pues se ven así en la piel. Son esas manchas negras que generalmente te la ponen en la mano, pero aquí lo vemos en los pies. ¿De acuerdo a esa imagen que aparece en el EMIR? También podemos tener hemorragias retinianas, como vemos acá, que pues son probablemente las manchas de Roth, así como la famosísima hemorragia unguial en astilla, como se puede apreciar en esta imagen. El diagnóstico entonces va a ser, como vimos, por los criterios de Duke, por hemocultivo y por ecocardiograma. En el hemocultivo vemos que es el mejor método diagnóstico para identificar el microorganismo causal y obviamente poder dar el tratamiento adecuado. Vemos que en el proceso de búsqueda se deben incluir métodos de cultivo para aerobios y anaerobios, tanto para organismos comunes de la enfermedad como para organismos poco frecuentes. E incluso, dependiendo de los factores de riesgo, podemos sospechar de una infección fúngica. Entonces, hay que tener en cuenta también microorganismos que usan hemocultivos persistentemente negativos porque no es el medio de cultivo adecuado o porque simplemente no se puede cultivar, ¿no? Como puede ser Brucella, Coxiella burnetii, Bartonella, Troperiema, Mycoplasma y también Legionella. Y el ecocardiograma, como vemos acá la vegetación, vemos que se debe realizar en cuanto se sospeche el diagnóstico de una endocarditis infecciosa. Y cuando el primer ecocardiograma se reporta sin la presencia de vegetaciones, a pesar de que el cuadro clínico sea muy evidente, podemos repetir el estudio de 7 a 10 días después. Entonces, el que tú tengas un cultivo negativo pero alta sospecha por factor de riesgo, por presentación clínica, porque aparece el soplo y tiene fiebre, y no te aparece nada en el eco, pues lo hospitalizas una semana más y le repites el eco para ver si ya se desarrolló como tal la vegetación. O puedes ver la falla cardíaca izquierda en su defecto. Y vemos que se recomienda realizar un ecocardiograma transensofágico. Ahora sí la aproximación transtorácica reporte la presencia de la vegetación. Entonces solamente se recomienda el transesofágico cuando tienes alta sospecha de que sí lo tiene y no te salió nada en el eco transtorácico. El tratamiento es la parte quizá más importante junto con los criterios de TUC. Digamos que la propuesta para el tratamiento empírico, es decir, antes de que identifiques el patógeno o sin el patógeno identificable, cuando la válvula es nativa, es con ampicilina, 4 a 6 semanas, mínimo es un mes de pura ampicilina asociado con un aminoglucósido de 4 a 6 semanas. Obviamente, ese aminoglucósido va a depender de las características de mi paciente, no si tiene falla renal o no, o si tiene alteraciones en la audición o no, porque estos fármacos pues, son nefrotóxicos y son ototóxicos. Y también, en el caso de que sea por hongos, se sugiere utilizar anfotericina B con azoles. Entonces, aquí tenemos una tablita que nos habla un poquito de cómo se va a dar el tratamiento, donde vemos que si la agente causal es un estreptococo betemolítico, o sea, Staphylococcus aureus, Staphylococcus viridans, Streptococcus pneumonia, pues se recomienda el tratamiento con penicilina G por 4 semanas, o también puede ser, como viene acá, ampicilina por 4 a 6 semanas, más un aminoglucósido por 2 semanas. Y en el caso de penicilina es vancomicina por 4 semanas. Si es una Staph aureus susceptible a oxacilina en válvula nativa, pues es doxiciclina, perdón, es dicloxacilina por 6 semanas y gentamicina por 5 días. En el caso de penicilina, banco por 6 semanas. Si es Aurus en válvula protésica, vemos que se prolonga y se agrega más tratamiento. Se puede usar dicloxacilina o también ampicilina, más rifampicina 6 semanas y el aminoglucósido, que generalmente es gentamicina, por 2 semanas. Si es resistente a oxacilina, pues es vancomicina, rifampicina
y aminoglucósido por 2 semanas. Si es un enterococo, pues es ampicilina o penicilina G más aminoglucósido por 6 semanas. Y si es alérgico a penicilina, pues es vancomicina y aminoglucósido. Y finalmente, si es gram negativo, pues es ampicilina más aminoglucósido 4 semanas. También podemos incluir aquí tratamiento quirúrgico. Vemos que esta se puede utilizar en endocarditis infecciosa de válvula nativa, que presente embolismo recurrente, vegetaciones persistentes a pesar del tratamiento antibiótico adecuado. O sea, ya le diste tus 4 semanas de penicilina o de ampicilina y aparte del aminoglucósido otras 4 semanas, pero no logras evitar que continúe la progresión de las vegetaciones. Entonces la cirugía puede ser considerada en pacientes con endocarditis infecciosa de válvula nativa, pero lo más importante, con vegetaciones móviles mayores de 10 milímetros con o sin episodios de embolismo. Entonces el criterio va a ser que la vegetación sea mayor de 10 milímetros. Vimos que también es razonable en pacientes con endocarditis protésica y evidencia de bacteriemia persistente o embolismo recurrente a pesar del tratamiento adecuado. Y vemos que también tiene complicaciones importantes como una insuficiencia cardíaca congestiva en la mayoría de los casos, así como embolismo. También te pueden aparecer otras ya más complejas como EBC, embolia mesentérica, glomerulonefritis, absceso anular, aneurisma micótico, pericarditis, miocarditis, miocardio, etc. Lo importante aquí hay que recordar que las complicaciones más frecuentes por endocarditis infecciosa son insuficiencia cardíaca congestiva y embolismo séptico. Ahora, tenemos un pequeño algoritmo muy sencillo que aparece en la guía de práctica clínica. Tenemos una sospecha clínica de endocarditis. Entonces tomamos hemocultivos. Ya estás, te viste, bonito, sacas tus hemocultivos central periférico, los pones en tu medio de cultivo, no se te contaminó y ya después te va diciendo el laboratorio qué salió. Ok, entonces si es hemocultivo negativo, entonces hay que valorar si hay evidencia clínica y por eco de endocarditis. Vamos a acercarlo un poquito. Si no lo presenta, o sea, no tiene evidencia clínica consistente, pues ya se queda en vigilancia. Si sí, pues hay que iniciar tratamiento empírico, ya vimos, con ampicilina y buscamos otro germen. Entonces, ya vamos a buscar los agentes etiológicos diferentes, Legionella, Coxiella, todos esos. Vamos a ver si hay indicación quirúrgica. Si no, pues completamos el tratamiento antibiótico ya con unos hemocultivos más precisos, ¿no? O incluso a lo mejor era micótico. Y si sí tiene indicación quirúrgica, pues cirugía y completamos el tratamiento para el agente que revisamos. Si el hemocultivo es positivo de un inicio, pues hay que ver si hay evidencia clínica y por eco de endocarditis. Si no la tiene, pues vigilancia. Si sí, pues iniciamos tratamiento específico y si no responde, pues igual iniciamos tratamiento quirúrgico. Entonces, vean cómo endocarditis es un tema muy rentable porque sí o sí te viene, a mí sí me viene de venar y pues muy sencillo. Entonces, nada más recordar los criterios de Duke, los criterios clínicos, que siempre es Staphylococcus aureus en la mayoría de los casos y se afecta la válvula mitral. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Síganos en redes sociales que seguimos subiendo muchísimo material de estudio. Síganos al canal que vamos a continuar con este hermoso bloque que es la infectología. Nada más que agregar por mi parte. Adiós.